Ahora vamos a empezar el tema de la geometría básica, es decir, la geometría plana que nos va a ser útil para la elaboración de problemas que de pronto pueden aparecer en el examen. Para comenzar esta unidad de la geometría vamos a hablar de algunos conceptos básicos, que van a ser lo siguiente. El primero va a ser el punto. ¿Qué es un punto? Un punto realmente no se puede definir, sin embargo lo podemos ver visualmente, como algo así, es decir, esto es un punto. Un punto simplemente es, como decían algunas veces, la huella que deja el lápiz si usted lo pone en papel, o simplemente no hay forma de definirlo, pero sabemos comprender qué es lo que significa ser un punto, es decir, algo aquí, que nos está representando una ubicación en el espacio euclidiano, que lo llamaremos euclidiano, ya que Euclides fue quien desarrolló principalmente esta teoría. Entonces, los puntos generalmente se nombran con letras. Por ejemplo, este que hicimos aquí puede ser el punto P y este de acá puede ser el punto Q. Ahí tenemos entonces lo que es un punto. Ahora, vamos a definir qué es una recta. Otra vez, la recta es otro de esos elementos que no se puede definir. Sin embargo, nosotros sabemos qué es una recta. Por ejemplo, esto que va así. Esto de aquí nos representa una recta. Una forma de decir que es una recta pues sería una sucesión infinita de puntos. Observen que aquí hay puntos que están pegados totalmente. Y estas dos flechitas nos van a representar que esa recta nunca para. Es decir, aquí hacia allá hay infinitos puntos en esta misma dirección y hacia este otro lado también. Las rectas las podemos denotar de dos maneras. O ubicando dos puntos, por ejemplo aquí, llamar este punto A y este B, y escribir AB y estas dos cositas. Esto significa la recta AB. O también la podemos representar con letras minúsculas, es decir, por ejemplo L. Esta también puede ser la recta L. Ahora, esta es una recta, pero observen que también podemos tener otra de este tipo. Es decir, en cualquier dirección nosotros podemos tener una recta. Y nuevamente, podemos llamarla como nosotros queramos. Por ejemplo, esta la vamos a llamar la recta P. Y entonces observen, esta recta L es diferente de esta recta P. Ahora, vamos a ver qué es una semirrecta. Es una semirrecta, como nos lo dice este prefijo, semi, sería como algo así como la mitad de una recta. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Nosotros en una semirrecta lo que vamos a tener es un punto donde se origina y simplemente sigue infinitamente hacia un lado. Por ejemplo, esta o esta que tenemos acá. Entonces aquí tenemos un punto que es el origen y de ahí simplemente van a haber infinitos puntos hacia el otro lado. Entonces observen, esta sería la recta que, pongamos aquí otra letra para definirla de esta manera, esta sería la semirrecta AC. Y para semirrecta simplemente enunciamos una sola flechita. Observen que aquí eran dos porque es de cierta manera infinito para ambos lados. Pero aquí solo va a ser hacia este lado, o sea que la nombramos AC. Ahora, esta de acá, si ponemos aquí una letra D, sería BD. Observen que la ponemos así porque DB, que es el origen, sigue hacia D y así sigue infinitamente. Ahora, estas semirrectas también las podemos nombrar de esta manera, pero diremos simplemente la semirrecta L. Es decir, a esto lo nombramos la recta L y si ponemos aquí una L, pero decimos anteriormente que es una semirrecta, es decir, semirrecta L o nos dicen recta L. Podemos identificarla entonces también con letras minúsculas. Entonces, esto es lo que tenemos que ver principalmente, punto, recta y semirrecta. Ahora, ¿qué vamos a mirar además de punto, recta y semirrecta? Vamos a mirar algo que vamos a llamar el segmento de recta. Un segmento de recta simplemente es un pedazo de recta. Es decir, nosotros por ejemplo aquí tenemos D y B. Si nosotros solo tomamos este pedazo, BD, o sea, no tomamos toda la recta, sino solamente hasta aquí, es decir, tomamos BD y lo nombramos así, porque comienza y acaba. Es decir, borremos esto acá. Tenemos aquí una recta y separamos dos puntos. Por ejemplo, aquí A y aquí B. Entonces observen, si nosotros borramos esto de aquí en adelante y borramos esto de aquí en adelante, de aquí hacia atrás, observen que nos queda un pedacito que tiene inicio y final. Entonces, como tiene inicio y final,
no es ni una semirrecta ni una recta, simplemente es un pedazo de recta comprendido entre los puntos A y B. Entonces a eso lo llamaremos un segmento. Este, por ejemplo, es el segmento AB y lo nombramos con una rayita superior. Estos dos nos indican el punto inicial y el punto final y esta barrita significa que es un pedazo de recta. Entonces ahí tenemos esos primeros conceptos básicos. Ahora vamos a ver otro concepto básico y ese concepto básico va a ser el de ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es lo siguiente. Vamos a ubicar un punto en el espacio. Este llamémoslo A. Este A lo vamos a llamar el vértice. Y entonces en ese vértice vamos a trazar dos semirrectas. Es decir, aquí desde este vértice trazamos dos semirrectas. Esta y esta. Llamémosla aquí C y aquí B. Entonces observen, trazamos dos semirrectas. La semirrecta AB y la semirrecta AC. Y ahora, ¿qué es el ángulo? El ángulo es este espacio comprendido entre esas dos semirrectas. Observen qué tan sencillo es. Entonces, generalmente nosotros usamos esto aquí. Y este ángulo, en general, se representa con una letra griega. Es decir, por ejemplo, alfa, beta, gamma, y así sucesivamente. Estas generalmente son las más usadas. Entonces, por ejemplo, llamemos a este ángulo el ángulo alfa. Entonces, observen. Un ángulo simplemente es el espacio que hay entre dos semirrectas que se unen en un único punto llamado vértice. Entonces, eso es un ángulo. Ahora, hay varios tipos de ángulo. Por ejemplo, nosotros tenemos un ángulo de esta manera. Que como ustedes lo deben recordar, este ángulo, que vamos a denotar así con un cuadradito porque observen que es totalmente verticales estas dos, va a ser el ángulo recto. Y el ángulo recto nosotros sabemos que va a tener una medida de 90 grados. Ahora, ¿esto por qué? Vamos a mostrarlo acá. Nosotros vamos a tener que este es el plano y nosotros vamos a llamar a esto 360 grados. Es decir, aquí en esta circunferencia hay 360 grados y los grados se van a medir así, como ustedes ya deben recordarlo. Entonces, si nosotros trazamos un ángulo, observen que este ángulo va a ser un cuarto de estos 360 grados. Y 360 grados dividido 4 nos va a dar 90 grados. Observen entonces que este ángulo recto va a ser de 90 grados. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay otro tipo de ángulo. Ya tenemos este primero que es el recto que tiene 90 grados. Otro ángulo es el siguiente. Si nosotros tenemos algo así, aquí tenemos una recta, y este ángulo, observen que es un ángulo que lo representamos sobre una recta. Este ángulo, observen que es 2 veces 90. Mira, aquí si ponemos una recta, nos vamos a dar cuenta de que aquí hay 90 y aquí hay 90. O sea que este ángulo mide 180 grados. Y este ángulo es el que vamos a llamar el ángulo llano. Observen, llano porque es una recta, o sea que es plano. Ahora, nos quedan dos tipos de ángulos. Uno va a ser el siguiente. Aquí tenemos una semirrecta y vamos a trazar un ángulo menor que 90 grados. Es decir, de esta manera. Observen que aquí hay 90, un poquito más pequeño. Este ángulo de aquí, que es menor que 90, aquí pongamos alfa. Alfa es menor que 90. Este ángulo vamos a llamar el ángulo agudo. Es agudo, tiene menos de 90 grados. Y ahora nos faltaría otro que sería el que tenga más de 90 grados. Entonces, más de 90 grados es el ángulo que es algo así de este tipo. Observen que este ángulo es mayor que 90 grados. Y este ángulo, llamémoslo beta, que es mayor de 90 grados, va a ser llamado ángulo obtuso. Entonces observemos, tenemos 4, recto, llano, agudo y obtuso. Ahora, otra manera también de denotar este ángulo va a ser la siguiente. Observen que para cada semirrecta necesitamos dos puntos. En este caso A y B y en este caso A y C. Entonces para denotar este ángulo
También nos podemos referir como BAC. Observen, vamos desde B, vamos a y luego a C, y eso nos va a representar este ángulo también. Es otra manera de denotar el ángulo por medio de los puntos. Hasta el momento entonces hemos definido esos conceptos. En nuestro próximo video vamos a ver otros conceptos que tienen que ver con las relaciones que se pueden dar entre las rectas. Es decir, las rectas paralelas, las secantes y las perpendiculares.